Hola chicos, ¿cómo están? Soy la Miss de Literatura, Ortografía y Redacción, la profesora Nelly Guamaní López. Espero que todos estén muy bien, con muchas ganas de aprender un nuevo tema el día de hoy. Chicos, recuerden que estamos en el cuarto bimestre, asimismo que ya estamos cerca a los exámenes. Por lo tanto, vamos a tener el día de hoy, una clase de repaso con todos los temas para prepararnos para el examen. Comenzamos. Uno de los temas que hemos hecho es el uso de la H. ¿Cuándo se usa la H? En las palabras que empiezan con we, wi, ia, ie y sus derivados. Por ejemplo, hueco, huir, hiato, hielo. También las palabras que empiezan con ecto, que significa 100, hepta, que significa 7, hexa, que significa 6, hetero, que significa distinto, homo, que significa igual. Como por ejemplo, hectómetro, heptaedro, hexágono, heterogéneo, homófono. También se usa la H en las palabras que inician con por ejemplo, húmedo, humareda, humildad. También se escriben con H todas las formas verbales de haber y hacer, como por ejemplo, hubo, había, habrá. También se usa la H las palabras que empiezan con hiper, hipo, hemi, hidro. Por ejemplo, hipermercado, hemiciclo, hidrografía. Muy bien, ya sabemos las reglas. Ahora vamos a hacer unos ejercicios. Se escribe con H. ¿Qué palabra se escribe con H? Es la palabra hueco. Se escribe con H. Muy bien. Hecho, hubo, había y habrá se escriben con H. ¿Por qué? Porque son formas verbales del verbo haber. Recuerden que estas preguntas pueden venir en el examen. Muy bien. Vamos a ver otra clase que hemos trabajado en nuestro curso de ortografía y literatura. El guión teatral. Habíamos hablado de la dramatización y ahora del guión teatral. ¿Qué es? Expresa por escrito las indicaciones necesarias para la presentación teatral. Sí, el guión teatral es lo que designa qué va a decir cada personaje. Debe estar ya preparado. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacer un guión teatral? Se tiene que responder a las siguientes preguntas. ¿Qué historia quiero contar? ¿Cómo quiero contar esta historia? ¿Cómo será cada personaje? ¿Qué tipo de decorado necesito? ¿Qué final quiero? ¿Cómo resolveré el conflicto? Teniendo en cuenta estas preguntas, puedo realizar un guión teatral. Además, hemos aprendido también partes del guión teatral, que consisten en personajes, acotaciones y actos. Los personajes se dividen en principales y secundarios. Deben definir muy bien la personalidad y la característica de cada personaje. Acotación. ¿Qué es la acotación? Da pauta sobre el camino de decorado y el movimiento, la disposición y los gestos de los actores en el escenario. El acto o los actos, cada una de las partes de la obra se muestran enumeradas. El paso de un acto a otro implica un cambio en la escenografía. Personajes son los individuos que van a interactuar en el escenario. Las acotaciones son lo que el autor ha escrito para que el personaje diga o sienta. Los actos son los cambios de escenografía en la que se van a suceder muchos hechos. Después tenemos las escenas, los cuadros y los diálogos. Escena está dentro del mismo acto y hace referencia a los personajes que aparecen en el escenario. Un cambio de escena significa un cambio de personaje. Muy bien, está muy claro. Cuando nosotros estamos en un acto, el cambio de personaje, digamos, aparece un personaje o se va otro personaje, a eso se le llama escena. Cuadros, elemento integrado dentro de una escena que representa la situación o diálogo breves que pueden ser independientes al hilo conductor de la historia. La conversación que hacen los personajes se le llama cuadros. Diálogos, textos que interpretan los actores pueden ser también monólogos. Esto sucede cuando en escena se encuentra un solo personaje. Los diálogos existen entre dos personas, pero cuando una sola persona habla en el escenario se le llama monólogo. Muy bien, muy interesante, ¿sí o no? Ahora vamos a recordar la estructura del guión teatral. El guión teatral presenta tres actos principales. Primer acto,
En los primeros minutos se debe dar a conocer quién es el protagonista, qué quiere, de qué trata la historia, también plantear el detonante. Este acto se cierra dejando una pregunta en el aire. ¿Logrará el protagonista alcanzar su objetivo? Segundo acto. Es el acto de confrontación de los obstáculos y se interponen entre el protagonista y su objetivo. Estos conflictos deben presentarse poco a poco para que el riesgo crezca hasta su límite. Tercer acto. En esta etapa tiene lugar el momento más importante y más difícil para el guionista, el clímax, es decir, el momento en el que el protagonista se enfrenta cara a cara con los problemas y encuentra o no solución a la situación. Para que el guión tenga éxito, al final debe ser inesperado y sorprendente. Es como la narración, chicos, el inicio, el nudo y el final. Muy bien, la estructura, recuerda siempre la estructura del guión. Ahora vamos a continuar con indica los elementos del guión. Primero, esta parte, o sea, este ejemplo es un guión. Esta parte del guión se llama título. A este que vemos aquí se le va a conocer como autor. Aquí todo esto serán los personajes. Aquí está designado el acto. ¿Ves cómo se selecciona? Está en el centro aquí. Después podemos observar aquí las indicaciones de ambientación e inicio de escena y aquí obviamente los diálogos. Nos vamos a dar cuenta que muchos de los elementos son muy conocidos por nosotros. Y aquí vemos las acotaciones que tiene el autor. Recuerda que el autor no puede hablar por los personajes, por lo tanto, el autor va a designar qué actitud, qué ánimo tiene cada personaje. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del género dramático. El género dramático tuvo su origen en Grecia. Al inicio, las representaciones teatrales estaban relacionadas con el culto a Dionisio, dios del vino y la alegría. Poseía, por lo tanto, un carácter sagrado. Dichas representaciones consistían en himnos dedicados a deidad o divinidad. Más tarde fueron introduciéndose cambios a los cantos. De esta forma surge el género dramático propiamente dicho. Los dramaturgos griegos más importantes fueron Thespis, quien fue el primero en sacar a un integrante del coro para crear un diálogo. A esto le llamó protagonista. Luego Esquilo saca a otro integrante del coro y lo pone a dialogar con un corifeo, jefe del coro. A este lo llamó deuteragonista. Por último, Sófocles introduce al tercer actor, triagonista, y también el decorado y aumenta los coreutas, demás integrantes del coro. Recuerda, por favor, una de las preguntas que va a venir en el examen sería, ¿quién introdujo al escenario al protagonista? Muy bien. Recuerda también dónde se origina el género dramático. En Grecia, recuérdalo muy bien. Y fue un culto a un dios. ¿Cuál fue? Dios Dionisio. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las especies dramáticas? La tragedia. Floreció en el siglo V a.C. con autores como Esquilo, Sófocles, Eurípides. Las obras son solemnes, escritas en versos y estructuradas en escena. Los personajes se mueven por ideas. El desenlace suele acabar con la muerte de alguno de los personajes, incapaces de cambiar su destino, el cual está dominado por la fuerza. La tragedia es aquella obra que representa el triste final de los protagonistas. Tenemos aquí algunos ejemplos: Edipo Rey o La Orgistiada de Esquilo, La tragedia del Doctor Fuentes, de González de Mariátegui, Al pie del Tamesí de Mario Vargas Llosa, Asturparia de Julio Ramón Ribeiro. Muy bien, la tragedia es eso, representar el destino fatal de los personajes. 2. Comedia. Se desarrolló hacia la mitad del siglo V a.C. Las comedias más antiguas que se conservan son las de Aristófanes,
tienen una estructura muy cuidadosa, derivada de los antiguos ritos de fertilidad. Su comicidad consistía en una mezcla de ataques satíricos a personalidades públicas del momento, atrevidos chistes y aparentemente sacrílegas de los dioses. Para el siglo IV a.C., la comedia había sustituido a la tragedia como forma dominante. La comedia busca una solución inesperada que provoca risa, desarrolla un argumento de final feliz. La comedia tiene como fin que los protagonistas gocen de un final feliz. Recuerden que reemplazó a la tragedia. Muy bien. Y también que le gusta mucho el ataque satírico a las personalidades públicas de ese momento. Muy bien, chicos. Alguna de las obras cómicas que podría poner sería Colacho, Hermanos o Los Presidentes de América, César Vallejo, Operación Maravilla de Juan González Roux. Muy bien, estas son las comedias. Recuerden los datos importantes. Quién, digamos, cuando se desarrolla, cuáles las comedias más antiguas donde se conservan. A la tercera. Ahora vamos al drama. El término drama viene de una voz griega que significa ser y por esa razón se asocia normalmente a la idea de acción. En términos generales, se entiende que el drama, una historia que narra los acontecimientos vitales de una serie de personajes donde se plantea conflictos reales y dolorosos situados a los personajes en circunstancias totalmente humanas. Bueno, con respecto al drama, el drama es la mezcla de la comedia con la tragedia, en el cual podemos observar que se entremezclan los buenos momentos y los momentos tristes. Muy bien, tenemos como por ejemplo Look Out de César Vallejo, que es peruano. Entre las dos orillas corre el río, también de César Vallejo. Entonces acá ya tenemos dos obras dramáticas que fueron representadas en su época en un escenario. Muy bien, ahora tenemos aquí las formas más sencillas de explicarlo. Las especies dramáticas, la tragedia, la comedia y el drama, que es tragicomedia también conocida, porque mezcla la comedia con la tragedia. Algunas preguntitas. A ver, el teatro tuvo origen en el culto a qué dios? Al dios Dionisio. Muy bien. ¿En qué siglo surge el drama? En el siglo XIX. ¿Quién es considerado el padre del teatro peruano? Esto viene en el examen. Es Manuel Asensio Segura, drama escrito por César Vallejo, Look Out. Muy bien, listo, ya tenemos las preguntas. Bueno, ahora solamente me queda decirles muchas gracias por haberme escuchado. Cuídense muchísimo. Nos vemos pronto. Chao.